Hola, muy buenas noches a todos. Espero que estén muy bien, que hayan tenido un día muy bonito, muy tranquilo también. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. Recuerden que estábamos hablando sobre las epilepsias. Les voy a compartir la pantalla eh, hasta donde veníamos. Entonces, eso es un resumen de lo que hemos estado hablando. Ayer mencionábamos entonces los orígenes focales, los orígenes generalizados y el origen desconocido, que también puede ser motor o que también puede ser no motor, que eso también lo habíamos mencionado ayer. Y también habíamos mencionado lo que son los síndromes epilépticos, que vimos incluso algunos síndromes epilépticos, empezamos a ver lo que, y de hecho los terminamos, lo que son los síndromes idiopáticos. Mencionábamos un poco que pues, son un grupo de síndromes epilépticos que tienen características específicas y que no hay una causa estructural o una causa metabólica que sea subyacente. A diferencia de otro grupo macro que nosotros también veíamos, bueno, y que empezamos a ver, que empezamos a observar, que son esos síndromes epilépticos eh, que sí tienen entonces una causa subyacente, es decir, esa parte de las encefalopatías, que mencionábamos que las encefalopatías son de alto cuidado, principalmente porque pues muchas encefalopatías presentan, aunque se presentan en la infancia y que se presentan también en esos primeros años, muchas de ellas pues van a tener factores que son adversos, factores en ese neurodesarrollo que realmente no van a permitir que el niño pues, tenga en etapas posteriores un buen proceso de neurodesarrollo. Y empezamos a hablar entonces de lo que son las encefalopatías. Empezamos a hablar del síndrome de West, que pues es uno de los síndromes epilépticos más conocidos desde la parte encefalopática. Veíamos también entonces cómo es el síndrome de Lennox-Gastaut, donde hay una triada de síntomas que son importantes entonces a considerar. Llegamos entonces hasta acá, hasta el síndrome de Lennox-Gastaut. Y nuevamente entonces recordarles lo que es el síndrome de West, que también entonces hay una triada importante que hay que conocer, que hay espasmos epilépticos, que recordemos que son contracciones breves, repetitivas del tronco de las extremidades, que ocurren también, eso me lo mencionábamos ayer, del síndrome de West, que de hecho también tiene un nombre significativo y pues, se llama espasmos infantiles, que puede ser en un tránsito de sueño-vigilia y que hay una regresión o un estancamiento del neurodesarrollo como tal. Bueno, les voy a compartir un vínculo. Ese vínculo, recuerden entonces que es de un video para que lo puedan entonces observar, para que puedan concluir con esta o que podamos concluir con lo que ayer de pronto no nos dio el tiempo, de lo que es el síndrome de West. Recuerden que esos videos, la idea es que los guarden, que tengan un espacio donde lo puedan guardar. Listo. Entonces, vamos a ver el video. Hablemos del síndrome de Lennox-Gastaut. Acá, entonces recordemos que todavía seguimos en las encefalopatías. Acá la edad de inicio va desde el año hasta los 7 años y hay unas características clínicas que es como por ejemplo una crisis múltiple que son tónico-atónicas, unas ausencias atípicas, tónico-clónicas. Mm, Acá en ese síndrome de Lennox-Gastaut hay muchas caídas, son frecuentes las caídas porque creo que también se los mencionaba ayer. Hay unas crisis atónicas que son de hecho pues crisis que también se llaman entre comillas crisis de caídas y que también hay un deterioro progresivo de la cognición, de las funciones mentales superiores, hay trastornos conductuales, puede haber entonces una hipercinesia, una tendencia al aislamiento, una tendencia también a una agresividad reactiva
y que desde la etiología, como ya hemos visto, puede ser secundaria a causas estructurales como las encefalopatías epilépticas, pues una esclerosis tuberosa, malformaciones corticales, también esa parte en el ámbito genético y el pronóstico del síndrome epiléptico de Lennox-Gastaut es poco favorable. De hecho, hay una alta morbilidad y una alta discapacidad significativa. El tratamiento igual es importante también entender que aunque hay pues un pronóstico que de pronto es muy poco favorable, necesita ácido valproico, necesita la motrigina, como en los otros ámbitos que también veíamos, clobazam, bueno, igual obviamente esas opciones son más desde el ámbito neurológico, pero que también hay una opción para las personas que de pronto tienen síndrome de Lennox-Gastaut y es una opción más de tipo quirúrgico, donde ahí es donde hacen una callosotomía, que mencionábamos este ámbito en el desarrollo del, del cuerpo calloso, ¿cierto? O una estimulación, incluso en muchos casos, en ese síndrome de Lennox-Gastaut, sobre todo cuando es de ámbito refractario, una estimulación del nervio vago en los casos más fuertes. Entonces, acá muy posiblemente hay caídas súbitas que son secundarias a esas crisis tónico-atónicas. Como les menciono, la etiología, aunque es variable, hay malformaciones en el desarrollo, una esclerosis tuberosa, enfermedades metabólicas y que aparecen en vigilia, pero que suceden durante esa fase del sueño, que hay entonces un curso con una afectación neuropsicológica, neuroconductual, neurocognitiva y que también por esa alta refractariedad, una pues de las opciones más viables es la callosotomía o como les menciono, esa estimulación del nervio vago. Este es otro, el que les voy a mostrar es otro video. Es un grupo de videos que realmente son bastante interesantes para que entonces lo tengan como material de estudio y puedan volver a verlos cuando sea entonces el momento de responder el taller que ya se los voy a compartir. Nuevamente ayer se los compartí, pero también se los voy a compartir el día de hoy. Hablemos del síndrome de Landon-Cleffer. Recuerden que estamos en el grupo de las encefalopatías. También ese síndrome hace parte de ese grupo de las encefalopatías. Hay algo importante acá y es que hay una alteración en el lenguaje que va a permanecer como una secuela, incluso después de que de pronto ese trazado electroencefalográfico eh, esté normal. Ustedes ven ahí en la pantalla algo y es que también ese síndrome de Landon-Kleffer se conoce como una afasia epiléptica adquirida. Ojo acá, aunque la edad de inicio es entre los 3 y los 10 años de edad, es importante hablar que para entender una afasia ya debemos tener una adquisición del lenguaje, es decir, la afasia es un síndrome del lenguaje pero adquirido, ¿sí? Yo no puedo perder algo que nunca tuve. Por ejemplo, los niños de 2 años, los niños de 3 años, falta mucho contenido en esa parte del lenguaje para considerarse adquirido. Entonces, digamos que aunque se conoce como una afasia epiléptica, ese síndrome de Landon-Kleffer, y que en general, aunque se agrupa dentro de esos idiopáticos, pues sigue siendo de origen encefalopático, ¿sí? Acá entonces, como ven, la edad de inicio es de los 3 a los 10 años de edad, normalmente en niños sanos. Entonces, miren que acá también es importante mencionar que, aunque ese pues hace parte del grupo de las encefalopatías, realmente los niños sanos han tenido una adquisición típica del lenguaje y que el pronóstico por lo general acá es malo. Así se normalice, como les mencionaba, el trazado electroencefalográfico en el Landon-Kleffer, el EKS, por pues, las siglas, van a tener igual alteraciones en el lenguaje, van a tener entonces muy bajas habilidades cognitivas. En general, como les mencioné, el pronóstico es reservado en este caso, por no decir que en general es malo. En muy pocos casos, pero muy pocos, se logra una recuperación casi que completa de las funciones lingüísticas, pero son muy pocos los casos
que tienen esa característica. Esas habilidades cognitivas más de corte verbal, esa inteligencia de corte verbal, van a estar entonces alteradas. Pero lo no verbal, habilidad no verbal, entonces visoespacial, visoconstructiva, van a estar mejor preservadas. Cuando los niños tienen esta encefalopatía de Landau-Kleffner, LKS, como les menciono por las siglas, pueden desarrollar problemas incluso comportamentales, una hipercinesia motora, dificultades atencionales, pueden desencadenar o desembocar también en una agresividad reactiva, son niños irascibles, cambios frecuentes en ese estado de ánimo y unas dificultades también por ese mismo ajuste social. Vamos a ver entonces un caso de una pequeña que ella se llama Penélope, de hecho, pues le llaman el síndrome de Penélope. Son muy pocos casos este síndrome de Landau-Kleffner, pero que también es importante conocer. Tenemos otros síndromes, recuerden que hacen parte también de esos síndromes de las encefalopatías. Tenemos el síndrome de Dravet o epilepsia mioclónica grave en la infancia, que tiene unas características clínicas que lo predominan. Entonces acá hay características clínicas ampliadas. Recordemos que igual ese tema lo veíamos ayer muy al inicio del tema de las epilepsias, donde hablábamos de dos tipos de epilepsias febriles. Acá en este síndrome de Dravet, que es una epilepsia, como les digo, mioclónica, son crisis epilépticas febriles, crisis febriles que son prolongadas en el tiempo. Recordemos que ayer hablábamos de dos crisis febriles, una simple y una compleja, que la simple no duraba más de 15 minutos y que no había una crisis a repetición en las 24 horas siguientes y que las complejas sí tenían una repetición en las 24 horas siguientes. Entonces acá tenemos muy parecidas a esas crisis complejas febriles, son el primer signo de alerta, ¿sí? Cuando hay una crisis compleja, ya más de 15 minutos, prolongadas en el tiempo, que aparecen entonces en ese primer año de vida, que duran más de 15 minutos, que afectan ambos hemisferios. Aquí es donde hablamos ya de una alerta para el síndrome de Dravet y que son crisis en ese síndrome de Dravet, crisis polimórficas. Entonces son mioclonías, mioclónicas, perdón, focales, atónico-atónicas, tónico-clónicas, generalizadas y que realmente pues son unas crisis que son muy frecuentes y que por lo regular son crisis nocturnas. Acá hay unos desencadenantes específicos, infecciones, entonces vamos a ver que meningitis y encefalitis en niños en ese primer año de vida es muy frecuente. Este tipo de epilepsia mioclónica infantil, grave infantil, ¿cierto? La temperatura ambiental alta, fiebre, estrés emocional en los niños y que también va a desencadenar en trastornos del neurodesarrollo. Un retraso psicomotor que es evidente a partir ya de ese segundo año de vida, donde hay un enlentecimiento o más bien un pobre desarrollo de muchas funciones, principalmente motoras, motoras gruesas, eh, un trastorno del lenguaje, un trastorno también comportamental, dificultades a nivel como de debilidad muscular, una hipotonía muscular, un deterioro que va siendo muy progresivo. El pronóstico en esta parte de Dravet es muy amplio, el deterioro cognitivo sí es progresivo, pero es muy amplio y en la mayoría de los casos va a ser un deterioro severo y que pues lastimosamente em, en ese síndrome de Dravet puede haber un alto riesgo de muerte súbita, una muerte inesperada por epilepsia y que el tratamiento pues sí debe ser bastante detallado, ¿sí? Entonces es importante empezar a entender que, por ejemplo, en ese síndrome de Dravet hay un detalle, es la dieta cetogénica, que es realmente muy eficaz en pacientes de tipo refractario, sobre todo en este ámbito del síndrome de Dravet, y acá monitoreo si es indispensable. Hay otro que es la encefalopatía epiléptica con descargas
epileptiformes continuas durante el sueño. Eso sí tiene unas siglas bastante enredadas y que al igual que hemos visto en los demás, también hay unas características. Hay una regresión del lenguaje, es decir, la regresión más común de esta encefalopatía epiléptica con descargas epileptiformes afecta el lenguaje comprensivo, expresivo. Podríamos hablar que se parece bastante al síndrome de Landau-Kleffner, el que hablábamos ahora, que hay entonces como una especie o más bien una alteración similar a lo que puede pasar en una fase, una pérdida adquirida del lenguaje, es una fase epiléptica también, pero adquirida, y que lo va a diferenciar del síndrome de Landau-Kleffner, que inicialmente son focales y que pues esas crisis epilépticas pueden progresar a tónico-clónicas generalizadas, mientras que en el síndrome de Landau-Kleffner había una triada importante de entender. Igual va a haber una regresión no solamente en el lenguaje, va a haber una regresión pues en el comportamiento, puede haber una hipercinesia, problemas de conducta en general relacionados, bastante pobre el pronóstico, es decir, puede causar déficits cognitivos que incluso en las personas que tienen este síndrome epiléptico van a permanecer en el tiempo, que la idea es controlarlo, especialmente estimular el lenguaje, estimular las funciones ejecutivas, esa parte visomotora, y que es importante acá también concluir, no solamente del último que acabamos de ver, sino en general de los síndromes epilépticos, sea idiopáticos, que ya vimos la conclusión, pero sobre todo esta parte de las encefalopatías, es que las encefalopatías epilépticas siempre van a representar un desafío clínico significativo porque realmente acá estamos hablando que hay una alta probabilidad de resistencia y refractariedad del tratamiento y que obviamente pues van a tener un impacto significativo en ese neurodesarrollo infantil. Sabemos que el desarrollo del cerebro es un cerebro dinámico, es un cerebro que a pesar de ser bastante moldeable, ya para entrar a esas crisis focales, es un cerebro moldeable, es un cerebro que sí tiene neuroplasticidad mayor, pero que de todas maneras esas crisis paroxísticas, esas descargas paroxísticas van a traer consecuencias que pueden ser consecuencias nefastas para ese ámbito. Y que al fin y al cabo, cuando se hace un diagnóstico temprano, un buen manejo farmacológico, un enfoque multidisciplinario, entonces, por ejemplo, los neuropsicólogos acá trabajamos de manera organizada con psiquiatría, con neurología, los neuropsicólogos acá entonces trabajamos esa parte de la rehabilitación o la estimulación funcional de muchos pacientes y que obviamente, pues, pacientes que tienen un adecuado manejo farmacológico individualizado para cada diagnóstico. Las epilepsias es, digamos, un caso difícil en muchas partes porque como vimos los electroencefalogramas hay muchas puntas de ondas diferentes, hay muchas espigas diferentes, entonces acá es importante un enfoque multidisciplinario, incluso ni siquiera solamente neurólogo, neuropsicólogo, también psicólogos para el manejo obviamente comportamental, para el manejo emocional de la familia y del niño, pero también algo complementario con nutricionistas, como por ejemplo con lo de la dieta catogénica que les mencionaba. Y hoy, pues obviamente un apoyo en general multidisciplinario. También los docentes acá pues forman un factor sumamente indispensable en, en los diseños, por ejemplo, universales del aprendizaje para personas con crisis epilépticas en general, sobre todo esas partes de las encefalopatías que son las que más traen consecuencias devastadoras a nivel general. Hablemos de las epilepsias sintomáticas o probablemente parciales sintomáticas. Pongo entre comillas focales porque recordemos que ya no se llaman parciales, sino que ya se llaman focales, que en el año 2017 cambia lo que en el año 1981 existía. Entonces ya se llama focal. En, a nivel general, antes de entrar a ver la clasificación según la región de la epilepsia, es decir, acá vamos a ver epilepsia del lóbulo temporal, del lóbulo occipital, etcétera, voy a hacer entonces
una pequeña o una breve introducción de lo que son las epilepsias sintomáticas, ¿sí? O focales. Acá son aquellas que surgen debido a una causa, pero más bien estructural, en esa que puede ser, bueno, estructural o funcional, o ambas, y que es una causa identificable. Acá se originan entonces en una región muy específica del cerebro, por eso se clasifican como focales sintomáticas, porque de esa región específica van a repercutir o van a salir las dificultades a nivel cognitivo, comportamental, etcétera. Entonces, hay una zona epileptógena que es evidente en el electroencefalograma y que entonces se pueden manifestar como crisis complejas o crisis focales simples o complejas, que eso ya lo habíamos mencionado, y que dependiendo también si hay afectación del nivel de conciencia. Hay unas características que son importantes acá y es que hay una causa identificable, es decir, se asocian con una lesión estructural eh, o alteraciones metabólicas o alteraciones funcionales en esa región específica del cerebro, por ejemplo, esta que vamos a empezar a ver, que es la del lóbulo temporal y que va a traer entonces consecuencias, obviamente, en el área específica en donde se encuentren esas epilepsias focales sintomáticas. La causa va a incluir, como les menciono, cualquier malformación a nivel cortical, unas neoplasias cerebrales que pueden ser secundarias a a este tipo de diagnósticos, que como ya habíamos mencionado, cuando hay una neoplasia puede haber un aplastamiento de una estructura, en este caso puede ser el frontal, el occipital, etcétera. Puede ser también después de un traumatismo craneoencefálico, cuando hay de pronto una cicatriz postraumática, infecciones como meningitis, como encefalitis que ya mencionamos, también enfermedades genéticas o accidentes cerebrovasculares van a desembocar en unas epilepsias sintomáticas focales. Y cuando hablamos de la focalidad de la crisis, hablamos de que las crisis tienen manifestaciones clínicas que son muy específicas, pero que esto va a depender de la región del cerebro donde se va a originar. Entonces pueden ser focales conscientes, que recordemos que ya no se llaman así, sino que se llaman simples, donde hay pues una conservación de la conciencia, o focales con alteración de la conciencia, que ya se llaman crisis complejas, porque hay una pérdida de la conciencia. Muchas de ellas, muchas epilepsias focales sintomáticas son refractarias a los tratamientos farmacológicos y que requieren a veces, en muchos casos también estas, un abordaje pues con terapias alternativas, pero también con un abordaje de tipo quirúrgico. Ahora sí, vamos a conocer la primera, que es la epilepsia del lóbulo temporal. Entonces, acá es una epilepsia donde es la forma más común de epilepsia focal sintomática. Hay unas causas principales acá y puede ser una esclerosis hipocampal, que pues de hecho es la más frecuente de de las consecuencias. Mm, también una displasia cortical que es focal, lesiones postraumáticas o que son infecciosas, como les mencionaba, esa encefalitis herpética o la meningitis o tumores, esas neoplasias cerebrales como los astrocitomas que lo mencionábamos también en el tema de las neoplasias. Hay unas características clínicas que mencionábamos ayer, recordemos el tema del aura. El aura son síntomas previos a la crisis. Acá es muy frecuente en las epilepsias del lóbulo temporal las auras. Entonces van a incluir sensaciones epigástricas, miedo inexplicable, es decir, es un miedo abrumador, pero que no saben realmente por qué. El llamado de vu que mencionábamos ayer, que era entonces una desconexión, una dificultad en ese procesamiento de la información que nos hace sentir lo que ya vivimos, lo que estamos viendo, pero que es algo breve, segundos. Pueden haber también unas alucinaciones olfatorias, alucinaciones más de tipo auditivo, y que también esas crisis focales con alteraciones en la conciencia van a estar representadas acá en este lóbulo temporal como que, como movimientos que son automáticos, que ya sabemos que se llaman automatismos, como mascar,
frotarse las manos o caminar de un lado para otro, pues como el deambular, pero sin un propósito encontrado, sin un propósito claro. Y que también hay alteración durante la crisis, una alteración de la memoria, si hay alteraciones de la conciencia, ¿cierto? Entonces hay pérdida de la conciencia, hay pérdida de la memoria de esos minutos o tiempo, que puede ser minutos o segundos, que dura esta crisis. Realmente acá hablando ya de la duración, de que acabé pues de tocar el tema, la crisis en estas epilepsias del lóbulo temporal duran o 30 segundos, de 30 segundos a 2 minutos, y que pues desafortunadamente se pueden generalizar secundariamente, aunque en primera mano son focales, pero igual se pueden generalizar secundariamente. ¿Cómo así? Es decir, si hay una persona con epilepsia del lóbulo temporal, se puede generalizar a epilepsia del lóbulo frontal y así sucesivamente. Entonces, aunque tienen un origen principalmente focal, es decir, entonces acá estamos en el lóbulo temporal, muy posiblemente una persona por la cercanía pueda tener una crisis generalizada, perdón, secundaria al occipital, al parietal o al frontal. Entonces es de cuidado realmente clínico. En electroencefalograma, entonces también vemos obviamente pues una descarga epileptiforme en ese lóbulo temporal, que puede ser medial, y es acá donde ya me voy acá a esta parte, que puede ser lateral neocortical o mesial o medial. Acá es importante entonces mencionar que el pronóstico y el tratamiento, antes de entrar a ver esta zona, igual incluye pues fármacos antiepilépticos, ácido la motrigina, ácido valproico, y que en casos refractarios, como ya les había mencionado, pues la resección de ese foco epileptógeno, como la lobectomía temporal, puede ser una opción, pero ya en casos muy refractarios y obviamente hacen todo un estudio. Entonces, cuando es lateral neocortical, su propio nombre entonces ya nos indica que hay una corteza temporal más lateralizada, que va a estar con funciones específicas más de esa parte de las funciones del lenguaje, porque pues allí en ese lóbulo temporal hay unas funciones intrínsecas para la parte verbal también, pero no es la única función. También tenemos una función donde está la parte más mesial, que también incluye la amígdala, donde está el hipocampo, la corteza entorrinar, pero las alteraciones ya no van a ser tanto del lenguaje, sino también unas implicaciones más de tipo mnésico, de memoria. Entonces, las lesiones más frecuentes asociadas a este tipo de epilepsia son tumores pues de bajo grado, que les habíamos mencionado también en el tema pues de neoplasias cerebrales, una esclerosis hipocampal. De hecho, la esclerosis hipocampal es como el síndrome más común asociado a las epilepsias del lóbulo temporal, y que cuando hay una epilepsia del lóbulo temporal, hay un nivel intelectual dentro de los límites de la normalidad. Es decir, a diferencia de los síndromes epilépticos, que son ya encefalopatías, donde en las encefalopatías mencionábamos que sí hay una alteración importante del ámbito intelectual, donde hay un declive en muchas funciones mentales superiores. Por lo regular, en esta epilepsia del lóbulo temporal, los niños tienen pues un coeficiente intelectual que está dentro de los parámetros esperados para la edad. Pero en los niños, a diferencia de nosotros como adultos, donde las alteraciones de memoria son más predominantes, donde el déficit ya va a ser mucho más marcado, pues sí hay que tener en cuenta que en los niños hay mejor característica asociada a este lóbulo temporal, pero en los adultos hay alteraciones mucho más marcadas. Entonces, en los adultos vamos a tener entonces o que se han registrado alteraciones en la memoria, eh, que obviamente pues sabemos que la memoria es un factor sumamente importante en nuestra calidad de vida. Las alteraciones en el lenguaje realmente acá son muy frecuentes, con predominio más en que en la denominación, en un vocabulario más receptivo, relacionadas con esas estructuras más neocorticales,
Y que claro, como también hay alteraciones, no solamente en la denominación que sería en el lenguaje, sino también más de tipo de memoria, los niños van a tener dificultades en los problemas pues de aprendizaje importantes. Entonces es importante tener en cuenta esta característica del lóbulo temporal. Hablemos de la epilepsia del lóbulo frontal. Acá en el lóbulo frontal, pues la epilepsia realmente igual hace parte de ese grupo del que ya hemos estado hablando, que pues son crisis focales porque se focalizan en una sola área cerebral, pero que igual, como mencionábamos en ese lóbulo temporal, que de hecho, pues como mencionábamos, es la más común o es el más común en esa parte de las epilepsias focales, también se puede generalizar. Puede empezar focal en el lóbulo frontal y se puede generalizar al temporal, al parietal. Es importante entonces mencionar que se caracteriza por crisis que son breves, que son frecuentes y que hay una semiología motora, más de tipo motor predominante, principalmente porque es que en este lóbulo frontal nosotros tenemos un área importante que se ubica delante de la cisura central y nos va entonces a controlar esa parte del movimiento. Hay una edad de media en el comienzo de los 4 años y medio hasta los 7 años y medio que, como les menciono, las crisis son breves, que generalmente durante la noche suelen aparecer. Hay malformaciones corticales, que es una causa principal. Tumores también, no son las excepciones, lesiones vasculares, lesiones posictales, cicatrices, y que hay una etiología genética en muchos casos, como mutaciones, como genes relacionados con esas partes de los canales, eh, de los canales iónicos. Entonces, las crisis son breves, generalmente durante las horas de la noche, durante esa parte nocturna. Hay movimientos motores que son tónicos o clónicos, que pueden ser bruscos y que están asociados como a vocalizaciones o posturas anormales del cuerpo, de las manos, o movimientos también pedalentales, y que es importante entonces mencionar que muy posiblemente la persona tenga automatismos. Bueno, algo que se me olvidaba, creo que no lo puse acá en las diapositivas, pero que en muchos casos de esta parte de la epilepsia del lóbulo frontal, la conciencia puede preservarse, por lo regular está preservada, pero también puede haber una alteración de conciencia. Muchas veces también se altera la conciencia, y que en electroencefalograma, en esa parte de los estudios electroencefalográficos, es a veces muy difícil interpretar porque esas descargas, sobre todo este lóbulo tan focal, el lóbulo frontal, pueden propagarse rápidamente y simular de pronto una crisis generalizada. Entonces es un poco difícil de pronto de diagnosticar, principalmente porque en esa parte del electroencefalograma, aunque es focal, se propaga muy rápido a otras zonas del cerebro. El pronóstico realmente, pues, va a ser positivo, excepto en los casos refractarios, como ya hemos mencionado. En la mayoría, entonces, de las personas con epilepsia del lóbulo frontal, el nivel de inteligencia en los niños, ¿cierto? Estamos hablando de esa parte pediátrica, está en la media, ¿sí? No hay pues como una alteración. Muchos de los niños pueden estar en la media o en el límite inferior, pero por lo regular están en la media, en esa parte de la normalidad, en el coeficiente intelectual, y que se ha descrito principalmente, no tanto alteraciones intelectuales, sino más bien alteraciones en las funciones motoras y en las funciones a nivel ejecutivo. Claro, porque es que en el frontal nosotros tenemos esa característica importante de flexibilidad cognitiva, monitorización de los errores, es decir, tareas que requieren sí o sí unas funciones ejecutivas, y que también se ha descrito otras alteraciones. A pesar de que no es el centro primario del lenguaje, como en el temporal, también acá en este lóbulo frontal se encuentra el área de Broca. Entonces,
hay más dificultades en la articulación del lenguaje que tiene que ver también con movimientos. Por eso se habla de dificultades lingüísticas, alteraciones visoperceptivas, coordinación motora que ya la había mencionado, y alteraciones en la memoria, pero pues en menor medida y en especial en la memoria de trabajo por estar alteradas las funciones ejecutivas. Entonces, acá les pongo o les resalto que debido a la gran conectividad de ese lóbulo frontal con otras regiones adyacentes, nos encontramos igual con una alteración de los dominios, pero que también es importante mencionar que esta conectividad alta hace que este, eh, este síndrome epiléptico focal sea tan propagable a otras zonas específicas. Vamos a hablar de epilepsia del córtex posterior, del lóbulo parietal. No es tan común como las dos anteriores. Realmente acá es el 6% de las epilepsias focales. Las crisis parciales son menos comunes acá en el lóbulo parietal y que representan una semiología más de tipo sensorial, porque quien se altera es el parietal y el parietal tiene una responsabilidad importantísima en lo que son las funciones de tipo sensorial. Entonces hay unas causas principales iguales a las demás: malformaciones, tumores, infecciones, pues, meningitis, encefalitis, eh, lesiones vasculares, y que hay características clínicas que también lo van a hacer diferente. Son crisis sensoriales focalizadas, focales. Entonces, muchas veces los niños van a sentir parestesias, sensaciones de frío, sensaciones de calor extremo, pero que no se asocian pues como con la temperatura ambiente, alucinaciones somatosensitivas, somatosensoriales, alteraciones en ese esquema incluso corporal, eh, fenómenos visuales, pueden de pronto ver cosas donde no están, y es que tiene que ver con una semiología, recordemos, sensorial, y que en algunos casos esta epilepsia del lóbulo temporal se pueden propagar al lóbulo frontal o al lóbulo temporal, y es allí donde se genera entonces una crisis ya no focal, sino generalizada, pero una generalizada secundaria. Y obviamente, al propagarse a los lóbulos vecinos, va a generar síntomas aún mayores, síntomas adicionales. Acá, entonces, recordemos que en el electroencefalograma hay unas descargas epileptiformes en esa región específica sensitiva, sensorial, en esa región parietal, y que el pronóstico realmente, pues es bueno. Los fármacos como la motrigina y otros fármacos antiepilépticos, obviamente, esto lo hace el neurólogo, suelen ser eficaces, efectivos. Entonces, acá la corteza parietal contiene numerosas áreas elocuentes que su afectación está asociada a numerosas alteraciones. Entonces, lo que ya les había mencionado, dificultades para percibir e integrar datos espaciales, dificultad incluso también en esa parte de la percepción corporal, el esquema corporal, negligencia contralateral, lo que comúnmente se conoce como heminegligencia. Recordemos que nuestro funcionamiento es contralateral. Mi hemisferio derecho controla la parte izquierda, mi hemisferio izquierdo la parte derecha. Entonces, miren acá, hay una zona especial y es el giro angular. De ese giro angular realmente es una integración entre temporal, occipital y parietal, es como una zona de unión, ¿sí? Y que acá es donde podemos ver una discalculia o una calculia en casos donde ya somos adultos, una agnosia digital o disgrafía en casos de los infantes, y que por norma general el nivel intelectual está en el límite inferior al rango normal. Entonces acá sí vemos una afectación un poco más amplia. Y hablamos del último, que es muy corto, que es una epilepsia del lóbulo occipital, que es mucho más breve, 6 a 8%, pues en cuanto a las epilepsias focales, y es mucho más frecuente en niños que en nosotros que somos adultos. Acá afectan el procesamiento visual y están asociados a fenómenos más de tipo visual, ¿sí? De la percepción visual, no de la parte ocular,
sino es la percepción visual. La etiología puede ser la misma o las causas pueden ser las mismas, accidentes cerebrovasculares en áreas occipitales, infecciones, malformaciones, pero que están ubicadas todas en el lóbulo occipital. Es decir, si yo tengo una malformación cortical en el occipital, no voy a tener obviamente pues una epilepsia focal en el temporal, ¿cierto? Pues se espera que no. Se puede generalizar, sí, pero no es el origen. Y hay características clínicas acá que son importantes. Entonces, alucinaciones más de tipo visual que simple. Entonces, pueden ver luces donde no las hay, pues como luces intermitentes donde no están, eh, colores o formas geométricas donde no están, es decir, son alucinaciones de tipo más visual. Una ceguera transitoria no es una ceguera ocular pues por una desconexión o por una alteración más bien en esa estructura del globo ocular, no, es una ceguera cortical, pero que es transitoria, o que incluso puede haber una pérdida del campo visual, pero que igual transitoria, en ese lóbulo occipital transitoria mientras está la crisis de tipo focal. Acá, como les menciono, en nosotros también se puede propagar la crisis a áreas adyacentes, donde no solamente entonces ya va a generar síntomas visuales, sino que ya va de pronto a tener síntomas motores, síntomas sensitivos, etc. El pronóstico por lo general es bueno y en general, ya hablando pues como del caso puntual, cuando hablamos de las epilepsias o un enfoque terapéutico en epilepsias focales sintomáticas, sea occipital, sea temporal, eh, sea frontal o parietal. Lo primero, pues son fármacos antiepilépticos de primera línea, que ahí está la lamotrigina, la carbamazepina, entre otros, de segunda línea también. Pero igual, pues obviamente esos control neurológico, en muchos casos son pues candidatos a cirugías de epilepsia, sobre todo en pacientes que tienen epilepsias más de tipo refractaria focal, o donde, por ejemplo, hay un foco evidente, un foco epileptógeno que es muy identificable, donde ya sí hay obviamente una refractariedad focal y que hay lo mismo que les mencionaba anteriormente, hay una resección de ese foco epileptógeno, una cirugía entonces funcional como la callosotomía. No sé si vieron entonces en el video que nosotros, pues que les mencioné hace un rato, que se los pasé, donde hay también una terapia complementaria en muchos casos y sobre todo en esa parte más focal, y es una estimulación de ese nervio vago, que es muy útil en esas epilepsias refractarias, una estimulación cerebral profunda, que es uno pues de los tratamientos complementarios que se está viendo con más auge hoy en día, y una dieta catogénica que puede ser útil también en casos bastante específicos. Hablando ya más del ámbito neuropsicológico, las epilepsias focales, como están asociadas a un deterioro cognitivo específico por ser focal, pues, por ejemplo, lo que mencionábamos, si afecta el lóbulo temporal, la memoria y el lenguaje, frontal, funciones ejecutivas. Entonces, es fundamental, primero, realizar una evaluación neuropsicológica para cerciorarnos realmente del nivel y ese punto de partida de la simulación neuropsicológica y luego estrategias de rehabilitación específico, claramente para cada caso. Bueno, entonces todos vamos a ir al material opcional. Recuerden entonces cómo ingresar. De todas formas, también se los voy a colocar en la pantalla para que de pronto no tengan dificultades con esto. Entonces recuerden que ingresan a neuropsicología clínico pediátrica y nos vamos a ir entonces. Como les mencionaba, entonces creo que no me escucharon, van a ir al material opcional y van a descargar, por si de pronto no me escucharon esta parte, van a descargar este.
Caso clínico para el análisis práctico se llama Julián, Julián epilepsia. Así se llama el caso. Y luego van, lo abren, está en formato Word para que entonces pueda ser trabajable. Les voy a leer el caso clínico. Y la idea es que ustedes entonces respondan las preguntas que están abajo. Julián es un niño de 9 años, diestro, que fue referido a consulta neurológica y neuropsicológica por episodios de alteraciones en la conducta y dificultades escolares que han empeorado en los últimos 2 años. Entonces, miren que el cuadro clínico ya es un curso de 2 años. Los padres reportan episodios, entre comillas, extraños que ocurren principalmente en casa, aunque en ocasiones también suceden en la escuela. Julián no tiene antecedentes perinatales relevantes, pero su desarrollo motor y del lenguaje fue más lento de lo esperado en los primeros años. Entonces van a leer todo el caso, van a leer entonces la historia de los episodios, todo el caso que pues está abajo y luego van a leer cuáles son las dificultades en el lenguaje, entonces van a ver que hay unos déficits que salieron en la memoria, eso es un resumen de déficits significativos en la memoria verbal, memoria visual que está menos afectada, bueno, lo van a leer todo, la atención y las funciones ejecutivas, también el lenguaje tiene fluidez verbal disminuida, van a ver esa resonancia magnética y van a responder estas preguntas. ¿Listo? Al igual que hemos hecho en los casos prácticos anteriores, la idea es que lo realicen. Nos vamos a dar 7 minutos para realizarlo, es decir, a las y 37 ya estaríamos resolviendo el caso y normalmente siempre respondo entonces por el chat las preguntas que ustedes puedan tener. A veces me las hacen al interno, es decir, solamente me envían el mensaje a mí, yo se las contesto o no hay problema. Entonces, nos vamos a dar 7 minutos para que lean el ejercicio y que resuelvan las preguntas. Listo. Socialicemos entonces el caso clínico. Entonces, tenemos las preguntas que la primera era, ¿qué tipo de epilepsia pues ustedes sospechaban basándonos en esos datos clínicos, neuropsicológicos y también que vieron allí en la neuroimagen? Entonces, el tipo de epilepsia que se puede sospechar de Julián, recuerden que Julián tiene 9 años, en base a esa descripción, pues con base a esa descripción clínica, neuropsicológica y también esos hallazgos en la neuroimagen que fue realmente un electroencefalograma, un diagnóstico probable es una epilepsia del lóbulo temporal, ¿cierto? Una ELT específicamente de origen mesial izquierdo, como ya entonces hemos visto en muchos casos. ¿Y cuál es la justificación? Que Julián, acá en este caso, o más bien los episodios de Julián estaban caracterizados por un aura de tipo emocional. Julián tenía entonces sensaciones de miedo, que era un miedo inexplicable, síntomas como la desconexión, también entonces Julián tenía automatismos orales, masticación, deglución, también tenía esa parte de frotarse las manos, pues que son características clínicas muy, muy, muy focal de origen del lóbulo temporal, que ya sabemos entonces que hay un componente no solamente ejecutivo, sino también un componente motor. Y em, también hay unos déficits neuropsicológicos que van a estar afectados, que son importantes entonces mencionar. Un segundo por acá, se había perdido la imagen. Entonces, es importante mencionar que hay una relación entre esos déficits neuropsicológicos de Julián y que las áreas también están afectadas. Entonces, vieron en la neuroimagen, que pues, la neuroimagen, o más bien ese electroencefalograma, muestra entonces descargas epileptiformes en esa región temporal, izquierda principalmente, entonces en el lenguaje en la mayoría de personas, que obviamente son las que van a sustentar o las que van a apoyar aún más ese diagnóstico. Y que esos déficits neuropsicológicos que se observan en Julián, que principalmente pues se daban en la casa, están en una línea o pues se alinean con el compromiso hipocampal, con esa parte de las estructuras más temporales, entonces había afectaciones de la memoria, que había una afectación en esa memoria más de tipo como episódico, verbal, dada
esa disfunción en Julián, pues realmente Julián es un caso pues real. Julián tenía, pues obviamente no es el nombre real, una afectación hipocampal izquierda y pues realmente esa memoria episódica, memoria autobiográfica no tenía buena consolidación de la información, sobre todo de tipo verbal, ni en la memoria a corto plazo, ni en la memoria a largo plazo. La atención en Julián, como vieron en las pruebas, está alterada, es decir, tenía una alteración en la atención sostenida, que se va a relacionar con esas dificultades en las conexiones entre el temporal y el sistema, por ejemplo, límbico, que regula también esos recursos atencionales. El lenguaje también está alterado por esa parte hipocampal y el estado emocional. Habían síntomas de ansiedad e irritabilidad que son comunes en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal porque hay un impacto amigdalino y otras estructuras también límbicas que son responsables de la regulación emocional. Para hacer una intervención neuropsicológica es recomendable entonces rehabilitar la memoria porque ya sabemos que pues eh, hay una afectación, entonces uso de estrategias compensatorias como agendas, aplicativos móviles, que de hecho hay bastantes, también recursos para reducir esa sobrecarga en la memoria, técnicas de visualización, técnicas de repetición espaciada, por ejemplo, para reforzar los programas de aprendizaje, un entrenamiento atencional, sobre todo en atención, como vimos allí, sostenida y selectiva. Actividades específicas para la fluidez verbal, la denominación también y bueno, y principalmente una psicoeducación para informar no solamente a Julián, que tenía 9 años, sino también esa parte escolar, que es sumamente indispensable, hacer entonces ajustes razonables, identificar qué puntos son fuertes en el área escolar, que, y no solamente eso, sino también en el ámbito emocional, pues saber qué desemboca las crisis, una terapia cognitivo-conductual para el manejo de la ansiedad, para el manejo de la irritabilidad. Julián no era agresivo, pero realmente a veces esa irritabilidad lo llevaba a no tener un adecuado control de inputs. Entonces, importante esta parte de Julián como un caso que nos puede servir para tener en cuenta cómo son esas crisis en general eh, epilépticas. Recuerden ahí que tienen el material de estudio y aprovecho antes de pasar a nuestro próximo tema para enviarles el cuestionario, el formulario que también se las envié el día de ayer, pero que sé que muchas personas de pronto también nos ven en diferido y se conectaron el día de hoy para que lo puedan entonces realizar. Les estoy montando acá en el chat. Giselle, es el primer día que les comenté que había un taller, que es un taller opcional, que no hay nota, pues que es más como un tema de formación para el adecuado proceso del aprendizaje. Allí son 15 preguntas, pero son 15 preguntas muy trabajables de absolutamente todos los temas que hemos tenido. Bueno, entonces allí tienen el material opcional para que lo puedan hacer. Y ya los estoy buscando para que podamos entonces continuar con el próximo tema. Acá veo una pregunta. Voy entonces a empezar con el próximo tema de, pues, de lo que son las pruebas neuropsicológicas, los objetivos diagnósticos de las pruebas neuropsicológicas y ya te voy a contestar. Joana, entonces nos hace por acá una pregunta.
Hablemos entonces de este tema de cuáles son los objetivos de la evaluación neuropsicológica. Vamos entonces en el módulo número 3, la evaluación e intervención neuropsicológica infantil. Vamos a ver primero las generalidades de la intervención y luego esas pruebas o baterías en neuropsicología clínica infantil. ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación neuropsicológica? Entonces acá es mirar o partir para evaluar cuáles son esos procesos neuropsicológicos que están conservados, que están alterados, cuáles tienen entonces mejor dominio o mejor funcionalidad que otros componentes. Entonces, importante mencionar que siempre nosotros nos vamos a centrar en las etapas del desarrollo infantil. No solamente es evaluar los dominios cognitivos, los dominios neuropsicológicos, sino también centrarnos en esa parte familiar, en el aspecto social, en el aspecto socioemocional en general. Es decir, todos aquellos aspectos que impactan la vida de una persona, en este caso, un infante, que sobre todo esa parte familiar y emocional y social son tan relevantes para ese proceso de neurodesarrollo. Recordemos que al principio de nuestra clase nosotros mencionábamos un tema y es la triada en neuropsicología, que es una triada entonces de la estructura, pues lo neuroanatómico, el componente psicosocial y el componente cognitivo. Entonces acá debemos utilizar pruebas neuropsicológicas que sean adaptadas para cada uno de los procesos. Otra parte importante de los objetivos diagnósticos de las pruebas neuropsicológicas es detectar esa parte del rendimiento afectado, cómo es esa parte del momento madurativo y cognitivo del paciente, y hacer o trazar un perfil cognitivo que sea mucho más complejo y que sea fiable y confiable a ese proceso de neurodesarrollo del niño. No solamente hacer un perfil cognitivo, sino también delimitar o identificar ese perfil de fortalezas y debilidades, que sobre todo son esas debilidades que van a afectar esa calidad de vida, no solamente la vida cotidiana, sino también sobre todo la calidad en el entorno educativo, porque muchos niños llegan a consulta. Obviamente son referidos principalmente por neurología en muchos casos, psiquiatrías, pero las personas que más refieren niños a neuropsicología son los docentes. Acá, con las pruebas neuropsicológicas, podemos identificar precozmente esas desviaciones del desarrollo típico antes de que afecten a otros procesos madurativos importantes y que desemboquen en qué, entonces en continuos fracasos escolares, continuos fracasos sociales, y acá, ¿para qué? Para identificar esos puntos fuertes y puntos débiles para poder intervenir. Nosotros necesitamos identificar todas esas cuatro variables. No puedo partir a un proceso de rehabilitación y estimulación cognitiva si yo no tengo una claridad de cuáles son esos puntos débiles y esos puntos fuertes de mi paciente. Entonces, eso sí es muy importante a la hora pues, de hacer una evaluación neuropsicológica. También conocer esas estrategias, eh, pues realmente que el niño utiliza, como la eficacia del niño y estudiar factores tanto externos como la familia, como el componente pues educativo, internos como factores emocionales subyacentes que estén afectando el rendimiento del niño en el entorno escolar, porque vamos a ver que no es solamente el funcionamiento cognitivo per se, es también un componente interno como la emoción y un componente externo como la familia que afectan el comportamiento, que afectan el rendimiento escolar. Muchos niños, y de hecho es muy común que, por ejemplo, en una evaluación neuropsicológica, quizás el niño no tenga dificultades como tal en su capacidad cognitiva, sino que sean aspectos externos, como que su familia pues no le brinda la estimulación necesaria o que el niño no tiene, por ejemplo, pues una alimentación idónea. Acá también estimar el grado de motivación del niño. No solamente el ámbito cognitivo, el ámbito emocional, sino el grado de motivación que el niño tiene frente a la parte de la educación. Muchos niños tienen un bajo rendimiento escolar porque no hay motivación. Si no hay motivación, el aprendizaje nunca se va a dar, porque aprendizaje y emoción van muy de la mano. Un niño desmotivado no aprende y también no solo la motivación, sino también el estado de la metacognición de sus limitaciones.
Muchos niños no saben como tal sus limitaciones, no se dan cuenta cuáles son sus verdaderas motivaciones a la hora de hacer alguna actividad. Entonces, importante observar la actitud que el niño muestra ante sus dificultades, si las conoce, si no los conoce, conocer las expectativas también de la familia, del entorno escolar sobre el comportamiento del niño y su posible evolución de ese cuadro clínico. Estas son algunas preguntas que nosotros nos debemos formular a la hora de realizar una selección de pruebas neuropsicológicas. Lo primero es conocer las demandas del subtest respecto a la entrada y el procesamiento y salida de la información. Es decir, si está evaluando lo que me interesa evaluar, si está evaluando ese subtest la memoria, la velocidad de procesamiento, la atención sostenida, selectiva, mirar qué validez tiene de ese dominio neuropsicológico que yo quiero evaluar. Eso es lo primero que nosotros al entrar a seleccionar una prueba neuropsicológica debemos mirar. Lo otro es si el test o el subtest que nosotros elijamos tiene técnicas adecuadas para evaluar el procesamiento en el que estoy evaluando. No todos los test de atención va a tener, por ejemplo, una evaluación de atención sostenida. O no todos los test de atención va a evaluar, por ejemplo, la fatiga cognitiva o el mantenimiento atencional. No todos los test de memoria me van a evaluar, por ejemplo, memoria de tipo verbal. Entonces, mirar cuál es más adecuado para evaluar el subproceso en el que yo estoy interesado. Por eso la idea para tener una buena validez del contenido neuropsicológico es tener varias pruebas, una de memoria verbal, una de memoria visual, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, en todas las modalidades posibles. Importante acá, si el niño ha utilizado una estrategia en concreto, es decir, si el niño, por ejemplo, tiene una sensibilidad acá, importante. Otra pregunta, ¿de alguna manera ha podido afectar a los resultados un cambio en mi estilo de interacción con el menor o en la administración de la prueba? El rapport. La relación terapéutica es sumamente importante como neuropsicólogos. Cómo le hablamos al niño es muy diferente a cómo le hablamos al adulto. Con los niños debemos ser muy directivos, pero también debemos tener, obviamente, un lenguaje que sea amigable para los niños, diferente, por ejemplo, hablar con un adulto donde puede entender de pronto una palabra más compleja. Eh, Algo que me pasó y es muy gracioso es que yo suelo utilizar mucho la palabra complejidad, como la palabra complejo. Entonces, una vez, hace muchos años ya, le dije a un niño, ¿te parece muy compleja la prueba? Y el niño, pues, me miró como así que complejo, no entiendo. La niña, pues, tenía 8 años, 8 añitos. Entonces es allí donde uno debe decir de pronto, pues, sinónimos, entonces te parece muy difícil o algo relacionado, porque el lenguaje que usemos con los niños, no solamente el lenguaje, sino que el tono, nuestra prosodia también va a influir. Si nosotros somos muy serios con los niños, eh, diferente de ser serio con un adulto, el adulto lo va a tomar como una formalidad, como un ámbito más de profesionalismo, los niños lo van a tomar como un regaño, lo van a tomar como un reproche, entonces ser muy amigables, obviamente sin traspasar o transgredir los límites pues del profesional como tal, ¿cierto? Del rol profesional, del rol clínico, pero sí comprender que es muy diferente. Entonces el estilo de interacción, esto va a moldear completamente la prueba. No va a ser, y créame que no va a ser igual el rendimiento de un niño cuando la interacción, por ejemplo, con el pequeño, es de pronto muy directiva, pero muy tosca, a otro niño que de pronto no es directivo, pero es un poco más amigable. Entonces, esto afecta significativamente esos resultados a nivel neuropsicológico, porque la motivación también va a estar allí. Otra pregunta es, ¿podría el comportamiento del niño antes, durante o después de recibir ayuda para resolver la tarea explicar su rendimiento? Importante. Entonces, la autorregulación. Alguna actividad que el niño ha realizado o que deba realizar después de la evaluación puede incidir en el rendimiento, muchísimo.
Entonces, muchos niños, por ejemplo, después de la prueba neuropsicológica, saben que van a la cita de evaluación, pero que luego van a asistir a un cumpleaños. Toda la prueba va a estar pendiente del cumpleaños, queriendo ir al cumpleaños o al revés. Si vienen de pronto de una fiesta y los llegan o los llevan a un momento donde obviamente van a tener que estar expuestos a un control cognitivo, los niños van a tener obviamente mucho desánimo al hacer la prueba porque pasaron de algo muy motivador a algo que de pronto no tanto y que igual es novedoso, pero que lo ven como una tarea donde pues van a hacer actividades de pronto no tan recreativas. Entonces es importante esto, sobre todo para que los padres pidan citas pues de neuropsicología que tengan en cuenta en esas variables, siempre se le debe dar como una recomendación eh, alguna actividad que el niño ha realizado, bueno, eso ya se los mencioné, ¿cierto? Y la hora del día en que se realiza la tarea puede afectar la ejecución. Entonces, variable ambiental como el día, no es lo mismo que el niño si tiene una hora usual en la mañana y lo llevan en la tarde, no va a hacer el rendimiento, o viceversa. O si ya llega cansado de pronto del entorno escolar, donde obviamente ya va a tener una fatiga cognitiva que es sumamente evidente. Entonces es allí donde vamos a ver las dificultades y que el rendimiento cognitivo va a variar significativamente. Voy a dejar entonces nuevamente el, el formulario que les estaba mencionando hace un rato. Por acá lo tienen nuevamente y vamos a entrar a nuestro descanso. Joana, tengo pendiente entonces tu pregunta. Vamos a entrar a nuestro descanso y luego vamos a terminar con esa parte de la introducción a lo que son las pruebas neuropsicológicas para poder continuar ahora sí con las pruebas como tal, pruebas más específicas de memoria, de atención, de funcionamiento a nivel ejecutivo. Bueno, estábamos entonces en esta parte eh, de lo que son las preguntas principales para escoger o para elegir las pruebas a nivel neuropsicológico, que es la primera parte. Antes de hacer incluso, sé que en muchos casos también usan protocolos neuropsicológicos, pero que es indispensable tener en cuenta esta característica, ya sea de la validez del contenido, ya sea también de la sensibilidad y todos los detalles que ya acabamos de observar. Morning and Debemos tener muy en cuenta ese aspecto, los aspectos madurativos, neuromadurativos de la parte infantil para poder entonces tener en cuenta esa parte del neurodesarrollo y poder elegir entonces las pruebas a nivel neuropsicológico. Lo que están viendo entonces en la presentación son conductas manifiestas y posibles hipótesis explicativas. Son entonces explicaciones de algunas estrategias, por ejemplo, utilizadas. Puede ser que el niño durante la evaluación neuropsicológica tenga una persistencia de estrategias que no son eficaces, muchas perseveraciones. ¿Qué podemos encontrar acá? Que a pesar de que el niño sabe que esa estrategia no le funciona, vuelve y la utiliza, hay un déficit en la inhibición de respuesta, hay un déficit en la falta de supervisión de su propia conducta, puede haber una alteración entonces en la flexibilidad cognitiva, que es sumamente indispensable. Entonces, si el niño sabe que esa estrategia no es eficaz y aún así lo sigue utilizando como una estrategia, ya hablamos de una inflexibilidad. Las interrupciones. ¿Cómo se pueden ver las interrupciones en una conducta manifiesta en las pruebas neuropsicológicas? Entonces, sucesivas interrupciones durante la evaluación, que el niño llegue, te hable, te cuente una historia, eh, o incluso en la ejecución de la prueba tenga interrupciones porque cuente alguna historia o algo relacionado. Igual allí, como neuropsicólogos, debemos interrumpir pues esa interrupción, valga la redundancia, del paciente para poder retroalimentarlo nuevamente a la prueba, redirigirlo nuevamente a la prueba. Pero igual esas posibles hipótesis que también nos van a servir para conocer esa evaluación no tanto cuantitativa, sino cualitativa,
podemos ver factores internos como distractores, una poca conciencia de ese déficit o al contrario, una conciencia alta de ese déficit que lo que hace es que esas sucesivas interrupciones hagan como, o el niño pretenda que cuando interrumpa la prueba, entonces como que se va a ralentizar el tiempo, perdón, se va a acelerar el tiempo y la prueba se va a acabar allí. O una posible conducta de evitación, una disminución de la motivación pasa esto, déficit en la inhibición de respuesta y una percepción de mayor dificultad del subtest o de la prueba neuropsicológica. Eso es muy habitual. El lenguaje. Entonces, muchos niños usan un lenguaje externo durante la ejecución del subtest, que nos lleva entonces a comprender de manera cualitativa una economía de recursos cognitivos, esas autoverbalizaciones. También puede ser que el niño tenga una autodirección de la prueba, una percepción de dificultad del subtest que lo lleve entonces a tener un lenguaje externo, una vocalización externa, que no es dirigido al clínico, no es dirigido al neuropsicólogo, sino más bien a él mismo para la prueba. Y como les menciono, las autoinstrucciones para mejorar el rendimiento del test. Todo esto hay que colocarlo en el informe como una valoración a nivel cualitativo. Los errores de omisión, entonces déficit en la atención sostenida, también un déficit en esa parte del rastreo visual y a veces puede ser que los errores sea más bien porque no hay un compromiso adecuado de la tarea que se está ejecutando. El tipo de trazo, si es un trazo inestable, si es un trazo pobre, entonces vemos que impulsividad para realizar las tareas lo antes posible, porque muchos niños, como les menciono, no saben a qué van de pronto a la prueba neuropsicológica, entonces muchos niños hacen pues, la ejecución de manera acelerada, por lo que les mencionaba hace un rato, también por esta parte, tratar de, pues, acelerar de pronto la ejecución para salir más rápido. También ese trazo inestable puede ser dificultad en ese déficit de control en en la motricidad fina o también una escasa motivación de la tarea. Van a ver que la motivación en los niños transversaliza muchas pruebas neuropsicológicas y el tiempo invertido. Cuando es un tiempo excesivo en la realización de la tarea, aquí podemos observar que hay dificultad en la comprensión de instrucciones. Muchos niños cuando ya llevan, por ejemplo, en el TMT, parte A o parte B, que la parte B es la más compleja, el niño puede llevar ya mucho tiempo y aunque como tal no hay un límite de tiempo en el TMT, parte A o parte B, ya vemos ahí que el niño o no cumplió la instrucción o algo está pasando, ¿cierto? Porque la idea es que exista un tiempo promedio en cada ejecución. De pronto dificultad en el proceso evaluado, sobre todo cuando es de tipo atencional o de funciones ejecutivas, o puede ser también que sea lo contrario, que el niño sí sepa cómo hacer la tarea, pero tenga un estilo más reflexivo, más analítico, o sea, un niño con una tendencia al perfeccionismo. Igual miren que toda esta parte se debe analizar de forma cualitativa, no solo las pruebas a nivel cuantitativo. Por eso las pruebas neuropsicológicas son de uso únicamente clínico. Eso es muy importante tenerlo presente. Tendencia al perfeccionismo, ya les expliqué. Una disminución de la motivación puede ser también por fatiga o déficit en esa velocidad de procesamiento de la información. Antes de entrar a conocer esa selección de pruebas para la creación de un protocolo de evaluación neuropsicológico, aunque muchos protocolos ya vienen prediseñados o ya en muchas instituciones prestadoras de salud o muchos neuropsicólogos clínicos utilizan protocolos estandarizados, esa estandarización sí puede funcionar, pero en muchos casos creo que lo más ideal es crear un protocolo individual para cada caso clínico, para cada anamnesis, para cada prueba seleccionada. Entonces sí es importante, antes de entrar a ver esta parte de la selección de pruebas neuropsicológicas, comprender que se quiere destacar la visión de esa evaluación neuropsicológica infantil como un proceso que es activo, como un proceso que es dinámico, no solo como esa mera aplicación sucesiva de pruebas, es lo que yo les menciono. Pues a veces sí,
obviamente las pruebas neuropsicológicas en muchos casos ya llegan con un protocolo establecido, pero que también la idea no es solamente aplicar pruebas por aplicar, sino tener un interés, ¿cierto? Un proceso activo, un proceso que sea dinámico. No es solamente la aplicación de la prueba, también es importante lo que mencionábamos, las señales más de tipo cualitativo que les mencionaba anteriormente, esos recuadros son indispensables tenerlos presentes. Eh, Todas esas manifestaciones, incluso mínimas, durante la ejecución de la tarea, muchos neuropsicólogos, por ejemplo, utilizan una estrategia que es la estrategia, por ejemplo, de, de grabar la sesión neuropsicológica. Pues cuando me refiero a grabar, me refiero pues como eh, a nivel de voz, a nivel verbal. Pues obviamente esto tiene que ir en el consentimiento informado. Entonces, todas esas señales cualitativas que les mencioné anteriormente durante ese periodo de ejecución, incluso no solamente durante las pruebas neuropsicológicas, incluso también en la entrevista clínica, que la entrevista clínica entonces debe ser dirigida tanto a padres, a docentes y pues se tiene la oportunidad, a veces no se tiene esa oportunidad, y también a los niños, porque necesitamos conocer cómo es esa metacognición. Importante entonces que nada a nivel cualitativo quede desapercibido en las pruebas neuropsicológicas. El ámbito cualitativo nos proporciona mucha información sobre esas habilidades, sobre esas actitudes que el niño o el adolescente tenga, sobre esa metacognición y que estas señales cualitativas que les menciono van a ser más fácilmente visibles si durante todo ese procedimiento de evaluación se han tomado notas, como les menciono también en muchos casos utilizan lo que es las grabaciones, pues, de voz. Muy pocas personas usan, pues, como las grabaciones, pues, filmadas. Y que todo esto debe quedar en el consentimiento, ¿cierto? Las grabaciones de voz. Entonces, importante informar cuándo se desmotiva, cómo reacciona el niño ante el cansancio, ante la fatiga cognitiva, cómo es el niño, por ejemplo, ante la corrección que como neuropsicólogo se hace o una redirección de la prueba. Es muy importante entonces recoger esa muestra literal que da el niño o el adolescente. Transcribirse, que esto obviamente a nivel clínico puede ser fatigante, pero que es sumamente necesario, pues poder tener esas muestras cualitativas para nosotros ya posteriormente hacer un análisis clínico cualitativo y cuantitativo y hacer una correlación. Ahora sí, en esta selección de pruebas. Importante, aunque ya se los había mencionado, estas pruebas son de administración únicamente clínica, solamente los profesionales en el área las deben usar, solamente los profesionales entrenados en el área las deben usar. Pues he visto por ahí muchos informes neuropsicológicos de personas que no saben el ámbito clínico, de pronto se forman en la aplicación de las pruebas, pero una analogía que siempre hago es como yo tener un martillo, saber cómo usar el martillo, pero pues realmente quién debe saber hacerlo o el para qué es el administrador de las pruebas. Entonces sí, importante tener en cuenta no solo cómo funciona la prueba, sino cómo funciona el cerebro, cómo funcionan esas conexiones, qué diagnósticos hay, conocer con antelación los diagnósticos neuropsicológicos, no solo los conocidos como el TDAH, los trastornos específicos del aprendizaje, el autismo, discapacidad intelectual, no solamente eso, sino los que también hemos recopilado a lo largo del diplomado, como las epilepsias, como las neoplasias cerebrales, que de hecho pues son muy comunes en esa parte pediátrica, accidentes cerebrovasculares, una evaluación post-TEC, conocer muy bien no solo el funcionamiento, sino también esas secuelas que deja alguna alteración, cómo son las vías de conexión cerebral. Entonces, no es solo la prueba, no es solo el ámbito cualitativo, sino también ese análisis clínico más neuroanatómico para esa evaluación neuropsicológica infantil. Vamos a ver las primeras, que son las baterías neuropsicológicas del desarrollo cognitivo en general. Morning and El video que acabamos de ver entonces es fundamental porque gracias a Piaget que tenemos entonces esos cuatro periodos del desarrollo,
cerebral infantil, también allí nos va a permitir entonces conocer cómo esas baterías neuropsicológicas y de evaluación del desarrollo cognitivo en general nos va a dar entonces una noción para comprender muy bien ese, no tanto coeficiente intelectual, porque por ejemplo en niños tan pequeños no hablamos de coeficiente intelectual, más bien hablamos de un tamizaje en ese coeficiente, pero que sí nos va a, a dar una noción de cómo es ese desarrollo. Acá tenemos unas baterías neuropsicológicas generales de evaluación del desarrollo cognitivo. Entonces, miren, por ejemplo, la NEPSI 2, que va desde los 3 años hasta los 16 años. Ya vamos a ver cada una de ellas. No se preocupen. Acá tenemos un cuestionario de madurez neuropsicológica infantil, que es el Cumanín. Ya el Cumanín está el Cumanín versión 2. Muchas personas usan solamente el Cumanín 1, pues el Cumanín, la versión primera, porque es mucho más amigable y también pues los baremos en algunas áreas, sobre todo de Latinoamérica, no están todavía en el Comanin 2. De 3 a 6 años, escala de inteligencia de Reynolds, este es para mayores de 3 años, incluso hasta la edad adulta, ya lo vamos a ver. Escala de Wechsler, preescolar y primaria. La WIPSI ya no está la 3, ya la WIPSI la tenemos en la 4, que va desde los 2 años hasta los 7 años y 3 años. Digamos que acá, como la WISC, la WISC 4, ya no estamos en la WISC, perdón, en la WISC 5, ya no estamos en la WISC 4. Miren que empieza desde los 6. Entonces, digamos que esta parte de la WIPSI, de pronto para los 7 años, uno ya piensa más bien si usar el WISC 5 o la WIPSI 4, porque igual, pues obviamente es mucho más difícil el WISC ya evaluar cómo es el nivel de desarrollo a nivel del tamizaje pues observacional que se realice. Y tenemos la escala Wechsler de inteligencia para niños. Ambas, esta WIPSI y la WISC, son la Wechsler. La versión adulta de estos dos, esta es para preescolares y esta es para niños, un poco más, como les menciono, 6 años en adelante, hasta los 16 años y 11 meses. Eh, la versión adulta empieza a partir de los 16 años, también hace parte de la escala Wechsler de inteligencia, pero es la WISE 4, es así, estamos en versión 4. Escala no verbal de aptitud intelectual de la Wechsler es para niños no verbales, principalmente pues se usa en autismo, aunque no está diseñada en autismo, pero como son no verbales en muchos casos, se utiliza, va desde los 5 años hasta los 21 años y 11 meses y la escala del desarrollo Merrill de Palmer, que va de un mes hasta los 6 años y medio. Empecemos con la primera, con la evaluación neuropsicológica infantil, la NEPSI 2. Entonces, miren acá, antes de iniciar como tal con la prueba, esos son los materiales. Entonces, traen unos cubos que son o que pueden ser pues muy similares a los cubos que se utilizan en la Wechsler. Trae entonces los cubos, traen los manuales, pues trae toda esa parte de los estímulos, el componente pues como de los folletos o cuadernillos de respuesta, que ese es el término correcto. Y la idea es que es una prueba altamente sensible para medir muchas sospechas diagnósticas, es decir, para medir si hay autismo, para mirar si, o más bien confirmar si hay déficit atencional, es decir, es una prueba muy sensible para muchos componentes. La NEPSI como tal, como les había mencionado acá en el recuadro, va desde los 3 años hasta los 16 años. Eh, la NEPSI entonces es una de las baterías neuropsicológicas más usadas en la evaluación de niños y miren que también adolescentes. Diseñada principalmente para qué. El objetivo de la NEPSI como tal es mirar esa amplia gama de habilidades cognitivas, de habilidades emocionales, que como tal entonces se va a enfocar en detectar esas dificultades en el desarrollo neuropsicológico. Su objetivo principal es identificar las áreas de debilidades neuropsicológicas, pero también áreas de fortaleza. ¿Para qué? Para mirar ese rendimiento cognitivo en general
Mide 6 dominios distintos: atención, funcionamiento ejecutivo, la parte entonces sensoriomotora, la parte espacial, visoespacial, em, la memoria, el procesamiento social, o más bien esa percepción social, que es ideal, sobre todo por este ámbito de autismo. Creo que es una de las pocas pruebas neuropsicológicas, esta NEPSI-2, que involucra también esa percepción social. Entonces, acá este perfil de fortalezas y de debilidades en el desarrollo neuropsicológico es lo que nos va a apoyar como clínicos para un diagnóstico neuropsiquiátrico, un diagnóstico de un retraso en ese desarrollo, un retraso en el lenguaje, un retraso motor, y poder obviamente pues dar una orientación específica a cada niño. Entonces, esos dominios evaluados, realmente, por ejemplo, lo que es el dominio de atención y funciones ejecutivas, va a evaluar qué, va a evaluar habilidades como la atención sostenida, la atención selectiva, la capacidad inhibitoria que vaya a tener el niño o el adolescente, en función ejecutiva la planificación, y que hay unas pruebas específicas, es decir, subpruebas como atención auditiva, eh, conjunto de respuesta, inhibición, que nos va a permitir conocer primero funciones ejecutivas. Segundo, también que no mide solamente un componente atencional, sino que mide atención sostenida, selectiva, el control inhibitorio, que en los niños puede ser tan difícil, sobre todo en una sospecha de TDAH. En el lenguaje, ¿qué va a mirar? En el lenguaje explora la parte lingüística, como la comprensión, la producción que tenga el niño y el procesamiento de la información, pero una información de ese tipo verbal. ¿Y cuáles son las pruebas principales? Pues acá, a grosso modo, procesamiento fonológico, hay una subprueba de comprensión de instrucciones, generación de palabras. También, como les menciono, hay funciones sensoriales y motoras que en esta prueba son evaluadas. Entonces, ¿qué analiza? Habilidades como la coordinación motora, el procesamiento somatosensorial, el procesamiento visoespacial también. Entonces, evalúa esa percepción, esa capacidad que va a tener el niño en su neurodesarrollo de razonar visoespacialmente, la memoria del aprendizaje. Recuerden que memoria y aprendizaje van de la mano, van juntas, principalmente porque si no codifico, no voy a poder evocar, entonces no hay un almacén a largo plazo, no hay un proceso de aprendizaje. Entonces mide esa capacidad de memoria tanto verbal como memoria no verbal, es decir, aprendizaje verbal y no verbal. Y como les menciono acá, para estas pruebas, por ejemplo, de lo que, o más bien los diagnósticos de autismo o lesiones cerebrales, que es muy común, miren, por ejemplo, las alteraciones cerebrales que veíamos, como las epilepsias, como un traumatismo craneoencefálico, como una neoplasia cerebral, donde puede haber entonces un componente también de, de una dificultad socioemocional. La NEPSI va a ser una de las pruebas de pronto que mayor predilección tengamos en la clínica. En el ámbito de la cognición social, se va a centrar en ese reconocimiento emocional, en esas habilidades de la teoría de la mente. Recordemos que hace algunas clases veíamos lo que era la teoría de la mente, la cognición social, una prueba de falsa creencia. Como tal, acá hay una prueba de teoría de la mente específica y una prueba de reconocimiento de expresiones, o más bien de afectos, así lo llamamos la prueba. Entonces, una utilidad clínica esencial es para mirar si el niño tiene o si el niño comparte alteraciones a nivel socioemocional en esa cognición social. La utilidad clínica de la NEPSI es bastante amplia. La pongo de primera porque la NEPSI es una de las pruebas neuropsicológicas, como les menciono, con mayor predilección en el ámbito clínico, neuropsicológico. Entonces, es especialmente útil para trastornos del neurodesarrollo como TDAH, trastornos del espectro autista, una discapacidad, por ejemplo, intelectual, trastornos específicos del aprendizaje, lo que se conoce comúnmente como dislexia, como discalculia, disgrafía, pero realmente es predominio en la lectura, en la escritura, en la grafía. También condiciones neurológicas secundarias.
lesión cerebral traumática, lo que acabamos de ver el día de hoy de una epilepsia. Incluso pueden ver, por ejemplo, allí en el material opcional, como algunas pruebas que les dejo allí, pues como algunos informes de ejemplo, van a incluir pruebas como la NEPSI y trastornos psiquiátricos, depresión, ansiedad, que también son secundarios pues a muchos componentes. Hay unos puntos sumamente destacables en la aplicación de la NEPSI y es que permite una administración que es muy flexible para el neuropsicólogo, es decir, no es obligatorio aplicar todas las subpruebas para de pronto tener un puntaje específico, sino que se puede seleccionar de pronto una prueba o de atención u otra prueba de memoria para, obviamente, según esa hipótesis diagnóstica, para poder crear de pronto nuestro protocolo clínico individual. Entonces, sí es muy importante considerar que es muy flexible, pero que de todas maneras el ser flexible no exime que sea pues ejecutada en un ambiente que sea controlado, ¿cierto? Con condiciones óptimas para la atención, sobre todo porque es que en los niños la atención es muy baja. Entonces, en términos de evaluación estandarizada, cada subprueba o incluso la prueba o la batería completa de la NEPSI a nivel de la evaluación del neurodesarrollo esperado para la edad de un niño es ideal, porque es muy sensible para mirar esos déficits específicos o más bien esas áreas específicas donde el niño tiene entonces unas disfunciones neurocognitivas particulares. Otro es el cuestionario de madurez neuropsicológica infantil, el Cumanín. El Cumanín ya hay una versión 2. Sin embargo, pues esta primera, que es el Cumanín, digamos la primera versión o el original, como lo queramos llamar, digamos que a nivel de la selección de pruebas neuropsicológicas, muchos clínicos prefieren el Cumanín, sobre todo, por ejemplo, en los entornos más, eh, bueno, en Colombia, pues porque de pronto esa selección clínica también depende de los baremos y muchas pruebas de pronto no están estandarizadas a mucha población, entonces pruebas nuevas van a ser más difícil la estandarización, sobre todo de pronto si son pruebas no realizadas desde ese entorno, ¿cómo les explico? Más latinoamericano, ¿cierto? Muchas pruebas, por ejemplo, son más de origen estadounidense, por ejemplo, las Wechsler, que de pronto tardaron un poco más de tiempo en poderse estandarizar en algunos países. Por ejemplo, en Colombia, las Wechsler, todas las WIPSI, WISC, la WISE, en adultos, nosotros como tal, por ejemplo, usamos baremación o chilena o usamos baremación española en muchos casos, o incluso, pues, por ejemplo, a mí me encanta la baremación mexicana, ¿cierto? Me siento más cómoda con ello, porque realmente acá, por ejemplo, en Colombia, no existen baremos para la población colombiana de muchas pruebas, ojo acá, de muchas pruebas, de otras quizás sí, y otras están en estudio. Entonces, el Cumanín ya está en el Cumanín 2. Realmente el Cumanín es bastante sensible para los 3 a los 6 años específicamente, y esa es la diferencia. Ese es el Cumanín, el primero, que va de 3 a 6 años, y ese es el Cumanis, que es importante entonces diferenciarlo, que va de 7 a 11 años, una duración de 30 a 50 minutos, y acá de 40 a 50 minutos aproximadamente. El Cumanín entonces tiene una aplicación realmente individual siempre, a no ser de que sea en casos más del ámbito investigativo. Es un cuestionario de madurez neuropsicológica, entonces acá es muy utilizada en ese ámbito clínico, sobre todo si hay una sospecha de pronto de un retraso en esa madurez. En el ámbito educativo también se utiliza. De pronto el Cumanín es más corto en edad, de 3 a 6 años, a diferencia, por ejemplo, de la NEPSI, que estábamos viendo que va desde los 3 hasta los 16, y que el objetivo del Cumanín es detectar esos retrasos,
en el desarrollo madurativo, en ese desarrollo neurológico, neuropsicológico, de pronto niños que no han cumplido con los criterios sensibles, con los hitos del neurodesarrollo, y la idea es que cuando ya se hace una evaluación del Comanín, pues una evaluación clínica, cuantitativa y cualitativa, la evaluación cualitativa es fundamental, ya se hace una integración de ese perfil en diferentes áreas funcionales. Y bueno, entonces es muy, muy sensible. ¿Para qué? Para detectar un diagnóstico precoz de problemas del desarrollo, porque va de 3 a 6 años. Hay unas áreas que son evaluadas por el Cumaní, entonces tiene 7 componentes principales y 2 pruebas que no hacen parte pues como de las pruebas macro. Las pruebas macro son 7, sino 2 pruebas complementarias donde hay aspectos del desarrollo neuropsicológico. Entonces tenemos, por ejemplo, un lenguaje articulado donde evalúa la claridad, eh, la precisión del habla del niño, esa capacidad para producir, por ejemplo, fonemas de manera correcta. Hay que tener en cuenta entonces que muchos niños tienen dificultades en pues en dislalia o retrasos en el lenguaje. Entonces acá ese lenguaje articulatorio o lenguaje articulado del Cumaní sirve bastante. Un lenguaje comprensivo. Entonces acá el niño se evalúa que esa comprensión que el niño o la niña tenga de órdenes, de instrucciones, de vocabulario. eh, Mide si realmente hay problemas en esa comprensión verbal. También evalúa esa coordinación visomotora, donde explora esa capacidad. ¿Para qué? Para coordinar esos movimientos en el dibujo, en la escritura, movimientos que realmente pues son coordinados y que, como les menciono, en el Cumanín, sobre todo cuando ya hay 6 añitos, puede haber un indicador clave para dificultades como un trastorno específico del aprendizaje, que sería la disgrafía. Importante entonces aclarar que es un indicador, ¿cierto? No es que me dé un diagnóstico de disgrafía, porque solo se puede dar un diagnóstico cuando el niño ya ha superado de pronto eh, el tema de saber escribir, de saber leer, pues toda esa parte de la lectoescritura, la edad de la lectoescritura, de la adquisición de la lectoescritura. Entonces, no podemos hablar como tal de un diagnóstico de disgrafía, porque todavía la edad de adquisición no está, pero sí podemos ver como ciertos retrasos, lo que les menciono. También evalúa ese componente de la motricidad. Creo que no se los pongo acá. Ya, sí, psicomotricidad era la primera. Evalúa ese componente, que es muy importante, obviamente, pues también, no solamente el aspecto fino, sino también el aspecto de la psicomotricidad en general. Entonces, ese desarrollo motor grueso y habilidades también de ese control corporal, muy útil, bastante, en esos problemas de pronto más de equilibrio, problemas más vestibulares, problemas en esa parte de la coordinación. Una una estructura espacial o más bien una orientación espacial, donde allí examinamos esa capacidad del niño para entender, para organizarse en el espacio. Ya acá entonces el niño cómo está la orientación espacial, si se sabe ubicar no solamente en su cuerpo, sino también en el espacio. En el componente de memoria, mide la capacidad de retener y de evocar tanto verbal como visual. Es un indicador entonces temprano, como les menciono, de problemas del aprendizaje. Un indicador no quiere decir entonces un diagnóstico de dificultades en el aprendizaje, pero sí nos muestra que puede haber un retraso. Y también hay un razonamiento. Entonces nos evalúa la capacidad para resolver problemas básicos, obviamente de 3 a 6 años, establecer pues como relaciones lógicas. Está muy relacionado este razonamiento con lo que nosotros tenemos pues como el concepto de inteligencia fluida y de habilidades cognitivas a nivel general. Y como les mencionaba, acá también tenemos unas pruebas que son pruebas pues como complementarias, ¿sí? Unas pruebas entonces que nos van a dar también un indicador eh, de otro componente. Por ejemplo, la lateralidad. Y pues en la lateralidad, igual también en otra prueba también está, pero acá en la lateralidad ya nos vamos a fijar mucho más esa preferencia manual, esa preferencia ocular, la
la parte podal del niño, lo que ya hemos hablado, por ejemplo, de la lateralización, y que pues también hay un componente en esta subprueba que igual es opcional, de problemas de lateralización cruzada o lo que nosotros llamamos ambidiestrismo, que les mencionaba en esta clase de, de asimetría cerebral, que no es un factor madurativo, que el niño tenga un ambidestrismo. El niño ya aproximadamente a los 3 4 años que lo mencionábamos, ya hay como una preferencia o un dominio manual, sea diestro o sea zurdo. Y otro, que es el esquema corporal, que es una prueba complementaria. Entonces, en una prueba complementaria tenemos la lateralización y como otras, pues su prueba complementaria, no es obligatoria, es el esquema cabo, el esquema corporal. Entonces acá se evalúa la capacidad del niño para poder identificar su propio cuerpo, tanto en uno como en él, es decir, como en el evaluador, como en él, en los demás, y una conciencia del esquema corporal. La edad realmente, pues, es corta, 3 a 6 años, pero creo que es muy importante que tengamos en cuenta que acá igual es muy flexible, también permite adaptar esas subpruebas según las necesidades específicas en el ámbito clínico o dependiendo de esas hipótesis diagnósticas que nosotros tengamos y que siempre la administración es individual, a no ser que sea, por ejemplo, para un ámbito investigativo. Entonces, acá indispensable, sobre todo con niños tan pequeños, establecer un adecuado, por ejemplo, rapport. Es decir, si el niño no tiene una buena relación contigo, el niño, como es una prueba tan directiva, donde el niño tiene que repetir, donde el niño de pronto tiene que hacer algunas actividades, donde el niño sí o sí debe tener una colaboración activa. Si el niño, por ejemplo, es un niño desafiante y tú, por ejemplo, eres demasiado permisivo, el niño realmente no va a tener una buena ejecución. Hay una puntuación y una interpretación de cada escala que se califica como tal con unos parámetros pues, normativos básicos, entonces lo que es el lenguaje, lo que es la memoria o lo que es la atención. Allí se obtiene entonces de cada escala un perfil individual del desarrollo del niño, luego un perfil más global de esa maduración neuropsicológica y que es importante que esas áreas de evaluación bajas, por ejemplo, en muchos casos indican ya un posible déficit específico o más bien un retraso global en el desarrollo si es muy generalizado, ¿cierto? Entonces es muy importante interpretar esos resultados que me dé el Cumanín o el Cumanis, ya en niños más grandes, dentro del contexto del desarrollo global, del desarrollo emocional, de los factores como los antecedentes perinatales, una historia médica indispensable, el entorno educativo. Entonces, son aspectos que debemos tener en cuenta. Y otra cosa, en estas pruebas de neurodesarrollo hay una sensibilidad muy amplia y es que como el niño no tiene una conciencia de para qué son las pruebas neuropsicológicas o cuál es el motivo del por qué está ahí, a veces los papás no lo explican. Antes de iniciar la prueba, sobre todo esta prueba que es más, pues con niños más pequeños, la NEPSI también, es decir, esas pruebas que empiecen desde edades muy pequeñas, explicarle para qué es, explicarle que son actividades, que algunas le van a gustar, que otras no, pero que siempre la idea es que dé su rendimiento máximo. Em, entonces, en general, la utilidad clínica del Cumanín es especialmente útil en, primero, una detección de esas dificultades del desarrollo, es decir, un retraso del lenguaje o una inmadurez en esa motricidad, problemas de lateralidad, nos permite saber también un diagnóstico diferencial, distinguiendo entonces en un retraso de pronto más global del desarrollo o si hay un trastorno o más bien un retraso que es específico como en problemas emocionales o problemas en la regulación o el control de impulsos. De pronto también el ambiente nos permite acá saber y la orientación educativa. Es decir, el Cumanín tiene una utilidad clínica también de información que va a ser valiosa para poder diseñar entonces pues unas intervenciones educativas mucho más adaptadas al proceso. Entonces recuerden que es diferente. Cumanín, que es un cuestionario de madurez neuropsicológica infantil,
y el Cumanes, que es un cuestionario de madurez neuropsicológica para preescolares. Y mañana vamos a ver las escalas de inteligencia de Reynolds, que la verdad, aunque no son tan usadas en muchos casos, pues sí es muy conocida, pero de pronto las personas prefieren un poco más las Wechsler. También hay que tener en cuenta que la RIAS y la RIST, que la RIST es una versión más bien de tamizaje, es muy, muy breve, pues realmente la RIST es súper breve, por eso se considera como un test de inteligencia, pero tamiz de screening, el RIAS sí es más amplio, pero súper fácil de aplicar. Vamos a ver entonces cuándo utilizar el RIAS y el RIST. Vamos a dejarlo entonces hasta acá. Muchísimas gracias a todos por estar hasta estas altas horas de la noche. Sé que en muchos países ya ni siquiera son las 9:30, sino que ya llegan a las 12 o las 11:30. Entonces, muchísimas gracias por estar hasta acá, por estar en el encuentro formativo. Recuerden que mañana es miércoles 19, donde se terminaría nuestra clase. Vamos a terminar con esta parte de las pruebas neuropsicológicas en el día de mañana y vamos a continuar entonces con nuestro módulo número 4. Recuerden entonces, por acá se los vuelvo a colocar lo que es el formulario o el taller, que como les menciono es opcional, pero traten de realizarlo para saber en qué estado está su nivel de formación, cómo ha sido su proceso de aprendizaje. Nos veremos entonces nuevamente mañana. Espero que tengan una noche muy bonita y un inicio de día mañana que sea muy provechoso. Hasta mañana.